Esto se está convirtiendo en un desgaste y si no tomamos cartas en el asunto lo más pronto posible, muy seguramente no lleguemos a nada. ¿A qué me refiero? A la labor del nichito, a lo que estamos haciendo los creadores de contenido, que también nos llaman medios alternativos y que pues desde la otra orilla nos dicen la bodega del petrismo porque no se les ocurre nada más. Quédese en este video para que analicemos en profundidad qué estamos haciendo, esa autoevaluación que podemos hacer, yo lo hago desde título personal, y cómo podríamos cambiar el rumbo de todo esto y hacer mejor la tarea contra una bodega que sí está organizada, que sí tiene billete y que está teniendo un alcance altísimo. Recuerde algo muy importante, yo no soy el dueño de la verdad. Dude de todo lo que yo le digo, pero dude también de todo lo que encuentra por ahí en los medios digitales. Tenga paciencia, vea el video completo, que si una sociedad le da pereza ver un video de más de 7 minutos, pues ni me imagino si leerá. No, claro que no lee un libro. Y una sociedad que no lee, que quiere videos cortos, que quiere que todo le digan fácil, pues es fácil de engañar. Así que tenga paciencia. ¿Qué está pasando con el nichito? ¿Qué está pasando con los medios alternativos, como nos llaman? A ver, todo esto empieza a ser más visible después del estallido social. Antes del estallido social, a título personal, muchas personas veníamos creando contenido. Ya existía Wally Opina, ya venían otras personas creando cosas en YouTube, haciendo análisis, etcétera. Pero después de eso, sumado al uso de los medios digitales gracias a la pandemia, pues esto creció mucho más. Ahora, ¿qué ocurre? Esos que nos llaman medios alternativos, la inmensa mayoría, me atrevo a decir más del 70%, está cayendo en el juego de ser contestatarios, de estar siempre atentos a esperar con qué mentiras salen los medios masivos de comunicación para desmentirlos. ¿Es una labor importante? Claro que es importante, pero cuando la inmensa mayoría se aboca a eso y se dedica solamente a eso, el análisis, la opinión profunda y la educación y la pedagogía pues queda en un segundo plano. Y a eso nos está llevando esa bodega organizada que incluso Cuestión Pública ya lo había demostrado, y eso venía por parte de la senadora María Fernanda Cabal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver, pongámonos en contexto. Usted mira que, por ejemplo, personas como Celso y otros más creadores de contenido constantemente están desmintiendo lo que muchas casas editoriales, periodistas empleados de esas casas editoriales están diciendo, y que muchísimas veces se ha comprobado que son mentiras, fake news, pero pues no hay agremiación que les diga algo, legalmente no se puede hacer nada. Ellos, a pesar de decir que están en una dictadura, dicen lo que se les da la regalada gana. Si estuvieran en una dictadura eso no estaría pasando, pero bueno, tienen la libertad de mentir, tienen su sacrosanta libertad de expresión para decir lo que se les dé la gana y malformar la opinión, llevando a la sociedad a la manufactura del consentimiento, como lo decía Noam Chomsky, poner a la gente a pensar igual. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ellos saben, porque lo han estudiado, manipular la opinión pública, el pensamiento de quien está viendo un video, de quien ve una miniatura en un YouTube, de una portada de un video, un titular mal manejado, manipulado, ellos saben que esa forma negativa de presentar la información atrae mucho más que una forma positiva. ¿Ya me está entendiendo usted qué es lo que pasa? Pues bueno, incluso le invito a que busque en internet y se va a dar cuenta de eso. Cómo es la manufactura del consentimiento. O el otro libro de Noam Chomsky que se llama Cómo nos vendieron la moto. Ahí usted va a identificar qué es lo que está pasando. Pues bueno, en ese juego estamos cayendo muchas personas. Y me incluyo porque en ocasiones me ha pasado. Y es que ese primer círculo de esa bodega, porque sí es una bodega y así funciona, está constituido por los medios masivos de comunicación y por empleados serviles que están cuidando su puestico y que desde sus cuentas de redes sociales personales están creando contenido para manipular también y pues sacar desde ahí la primera noticia. Porque es que ¿dónde nace la narrativa? Hay dos focos de donde nacen las narrativas. En primer lugar, la narrativa la impone el presidente de la República, Gustavo Petro, con lo que dice. Diga lo que diga, siempre va a tener una respuesta contraria y manipulada. Y la otra forma, que es de menor creación, llamémoslo así, de menor narrativa, es la que hacen los mismos periodistas construyendo una investigación
que es bastante defectuosa, bastante regular. Pues bueno, ellos construyen esa narrativa, la sacan desde ese primer círculo, que son los medios masivos de comunicación, los empleados serviles como Melquisedec Torres, como Juanita Gómez, gente como en su momento María Andrea Nieto en Semana, y así sucesivamente, incluso narradores y comentaristas deportivos que nunca se manifestaron por algo en política y ahora son analistas políticos como el Cucho César Augusto Londoño. Sumado a eso, viene un segundo círculo, son los influenciadores que tienen un mayor alcance. Esos influenciadores, en muchos de esos casos, son políticos en ejercicio, senadores, representantes de la Cámara, alcaldes, etcétera, o también están en el primer círculo porque como María Fernanda Cabal o Paloma Valencia son generadores de narrativa. Pues bueno, en ese segundo círculo aparecen influenciadores en redes sociales como X, muy pocos en TikTok, muy pocos en YouTube, porque hay que decirlo, en la derecha son muy faltos de imaginación y muy faltos de talento, son bastante corticos. Pues bueno, estas personas son las que ayudan a hacer que ese contenido tenga un mayor alcance para llegar a unos influenciadores intermedios y pequeños, que básicamente son como el tontazo este que llegó a ser concejal en Medellín, André Guri, que presuntamente, porque pues de pronto ahí me demanda, presuntamente, maneja muchas cuentas en X, como una tal Renata, una tal Daniela Hurtado y así sucesivamente, de las cuales genera narrativas y son cuentas que tienen buen alcance. Es ahí donde empieza ya a articularse una bodega más fuerte, porque eso llega a otras personas que tienen varias cuentas que hacen crecer las tendencias y que sacan esa información malintencionada a otros canales y a otros medios como Telegram y WhatsApp. Por eso es que hay que entender algo muy importante. Esa red social X, que era Twitter, pues tiene un alcance de un 12% en la población que tiene acceso digital en Colombia. Pero eso no quiere decir que el alcance sea malo. Lo que pasa es que partiendo de ese 12% lo llevan a otros medios y es así como eso le llega a su tía uribista después de que llega de misa y rezar el Santo Rosario y le dan ganas de acabar con todo el mundo. Pues bueno, esa es la forma orquestada en la que está trabajando la derecha, que le mete billete porque pautan los videos, porque tienen coincidencialmente todos el loguito de verificado en Twitter, porque pagan billete por cada contenido que hacen para aumentarlo. Es así como funciona. Mientras que de la otra orilla, que dicen que estamos organizados, pues yo les cuento algo. Si yo conozco a 4, no conozco a 5 de los creadores de contenido. Me he sentado a tomar un tinto con Celso, por ahí he charlado con Lorena, con Ani, por ahí estuve conversando alguna vez con Fanny. De repente cruzamos palabra con Beto Coral, en alguna ocasión crucé un par de mensajes con Wally y ya está. Nosotros no somos nosotros, es decir, no hay un nichito organizado. Y ese nichito organizado pues pierde la batalla si no se organiza. ¿Por qué? Porque a diferencia de esa estructura que yo acabo de explicar, entre nosotros pues creamos contenido cada uno a su manera y como lo está haciendo. Hay gente que crea contenido que es información, informa. Hay otros, que son la inmensa mayoría, que están esperando esa desinformación del otro lado para desenmarañarla y articular la noticia como es, cuando ya se hizo el daño. No nos digamos mentiras, porque es que el alcance que ellos tienen pagando y con el daño que logran hacer, aumentando las tendencias con la estructura que le mostré, pues es mucho mayor que el alcance que puede tener uno de estos creadores de contenido que mientras hace un video con su celular en su casa, como lo hace Fanny o como lo puede hacer Celso, pues el alcance es 10 veces menor que el alcance que hizo el daño y que llevó a que estos creadores tengan que desmentir esas vainas. Parecería un tema enredado, pero no es así. ¿El punto cuál es? Es que si no nos organizamos, no vamos a llegar a ningún Pereira, como decía el dicho. ¿Y qué significa organizarse? Se estará preguntando usted. En primer lugar, no es esperar a que desde Mintic nos llamen, a que nos llamen desde el Ministerio de la Igualdad, a que nos llame Gustavo Bolívar y diga, oh, vamos todos a Cartagena, a un centro de convención a hablar. No, eso no es necesario. Tenemos que hacerlo desde las bases, así como empezamos con el celular a crear contenido, pues encontrarnos nosotros. Es empezar a conocernos. Si ya se están organizando y yo no sabía y alguien dice, pero ustedes ya lo están haciendo, invíteme. O sea, ¿cómo así que yo no me entero?
Y si todavía no se está haciendo, pues es momento que lo hagamos. Escríbame, veámonos, echemos tinto, echemos parla, miremos qué podemos hacer. Hay que sacar las ideas del mundo digital y llegar a los barrios, llegar cada vez a más y más gente por medio de la pedagogía doctrinal. Porque esa tarea es una tarea que tenemos que hacer en el 2025, porque esos creadores de contenido, los que perfilaron y a los que no nos alcanzaron a perfilar en esa imagen, somos personas que estamos trabajando desde nuestros propios recursos. Y algunos dirán, es que tiene contrato con el Estado. En mi caso sí, soy geólogo y he tenido contrato desde el año 2019 por mi trabajo como geólogo. Pero como yo también sé pensar diferente, pues puedo hacer contenido y eso no cambia mi labor como geólogo. Hay otras personas que han tenido contratos con RTBC y eso no pasa nada, o con alguna dependencia del Estado y no pasa nada. Porque así como ellos han tenido esos contratos, periodistas anteriormente tenían contratos y nadie decía un carajo y estaban para desinformar, incluso ni siquiera hacían la tarea por la cual habían sido contratados. Así que en conclusión, si usted conoce a alguien del nichito, dígale que el mamerto está haciendo un llamado. Si usted hace parte del nichito, escríbame. Sentémonos a hablar, miremos qué podemos hacer. Yo me estoy moviendo constantemente, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Ciénaga Magdalena, Santa Marta, Barranquilla, nos vemos online, pero tenemos que organizarnos. ¿Organizarnos para qué? Para lo que se viene, porque este va a ser un año muy difícil. En este año le van a meter más fake news, le van a meter más billete a las fake news para que lleguen a más gente. Van a meterle más billete a esa bodega. Y mientras tanto a nosotros, que nos tildan de bodega, no nos comportamos así. Armemos la bodega, pero hagamos las vainas bien hechas, sin necesidad de decir mentiras. Hay que hacer las cosas articuladas y de forma organizada. Que de ahí puede salir un movimiento de ciudadanos para ir al Senado, puede ser. ¿Por qué no? Muchos de nosotros podríamos aspirar a eso. Senado, Cámara de Representantes, porque somos ciudadanos y somos ciudadanos inquietos. Cuénteme usted qué opina de todo esto. Y ya sabe, por favor, comparte este video. Es necesario que todo el nichito me deje su opinión, porque de esa forma podemos construir juntos.